Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. Sección de análisis, Historia Magistra Vita. Sean todos ustedes bienvenidos, estimados redescuchas, amigos de Conócete a ti mismo, a este espacio cultural de análisis. Los saludo, soy Ricardo Espino, conductor de este espacio, y hoy me acompaña aquí en la mesa de discusión Yosu Juago, nuestro analista de todos los jueves, con el tema histórico. Hoy vamos a abordar, Yosu, bienvenido ante todo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, Yosu, gracias por tu presencia, por acompañarnos. Y vamos a hablar de un tema interesante, polémico también, que tiene pues una trascendencia, un impacto en la contemporaneidad muy fuerte, y es la Revolución Francesa. Básicamente hablamos de lo que es el parteaguas y cómo dividimos la historia o la modernidad de la edad contemporánea. Es esa fecha de 1789 en que estalla esta revolución en Francia. Y bien, yo suelo hablar a modo de introducción de algunas consideraciones, el contexto de cómo surge este hecho, esta contienda, podemos decir. Bueno, pues es la mañana, el 14 de julio, es la fiesta nacional de Francia. Ajá. En el que se conmemora la toma de la Bastilla. Es el hecho trascendental que marca el inicio de la Revolución Francesa. De la primera Revolución Francesa, hay que decir. Sí. Porque después hubo más. Esta primera Revolución Francesa, en el año 1789, va a ser determinante para comprender el mundo de hoy. Es decir, fue un hecho fundamental para pasar de esas monarquías absolutistas a lo que es el mundo de hoy. Fue el primer paso, no fue el único. O lo que llamaban el antiguo régimen también. Exactamente. Ahí se produce esa ruptura entre el antiguo régimen y la entrada de nuevos métodos de gobierno. Pero no solo fue una revolución política, también lo fue cultural, social y económica. Es decir, supone un antes y un después. Por eso es la revolución más famosa quizás de la historia, ¿no? Cuando hablas de revolución siempre te viene a la mente esta revolución, la francesa. Pero pues hay que decir que no fue la única, como mucha gente piensa, sino que fue la primera. Luego hubo dos más, perdón. Fueron tres. Y a través de estos tres procesos también vivieron después procesos como el de Napoleón, otra vuelta a la monarquía, las dos guerras mundiales, hasta 5 repúblicas. La historia de Francia ha tenido en 200 años, ha dado para mucho. Sí, demasiadas vicisitudes y cambios de gobierno bruscos. Pero todo empezó con esto. Todo empezó con esta revolución. Y es una revolución que además, pues no solo... Hay un dicho en Europa muy famoso que dice que cuando Francia se constipa, Europa estornuda. Porque todo empieza allí. Todo lo que pasa en Francia, por su situación geográfica, digamos que tiene un efecto viral en el resto de países. Claro, hablamos de la Europa, viene siendo no central, ¿verdad? Europa ya occidental, pero está como en esa... Sí, pero sin embargo París, pues es por su situación geográfica. Por ejemplo, pues por París en su momento pasaba el meridiano cero. Meridiano de Greenwich. El anterior, el del Greenwich, pasa por Londres. Pero sí, el anterior, hubo un primero. Pasaba por París. No sabía que había esa disparidad. Digamos que era un poco por la situación política, por la situación geográfica, por la situación social. Francia había venido de ser la potencia dominante en Europa con el rey Sol, con Luis XIV. Y de hecho pues fue a través de este declive cuando
empiezan las condiciones que darán lugar a la revolución después. Pero sí, es un tema interesante, y sobre todo un tema que merece la pena investigar. Investigar porque tiene o sea, todo lo que hoy conocemos, por ejemplo, la Declaración de los Derechos y Libertades del Hombre, viene de esta revolución. Cuando se fundan las bases. Exactamente, ahí se empieza a hablar del concepto de derecho humano. Hasta entonces, pues, ese concepto era muy... Vamos, casi ni existía. También vienen algunos de los símbolos, por ejemplo, como la marsellesa. En Francia, pues es la bandera, incluso la bandera tricolor viene de esta época. Una bandera tricolor que además es muy curiosa, hay una anécdota, porque la revolución no fue homogénea, tuvo épocas. Claro. En la primera época lo que se pretendía era que, digamos, abrir un poco ese régimen tan cerrado y ampliarlo, ampliar derechos a la ciudadanía, sobre todo ese tercer estado que, digamos, era el 90% de la población y que pues no tenía prácticamente ninguna posibilidad de promoción, pero se contaba con la figura del rey. Y de esta época es cuando viene precisamente la bandera tricolor, porque el color de Francia tradicional era el azul marino. Cambia con esta revolución. Entonces, como el rey de Francia era también rey de Navarra, lo que se hace en esa bandera es juntar los tres colores reales: el color azul, el color francés, el color rojo, que es el color de Navarra, y el color blanco, que es el color de la dinastía Borbón. Interesantes simbolismos, simbologías. Luego, el rey, digamos, que intenta huir, las nuevas autoridades consideran que lo ha traicionado, bueno, desembocará en su proceso y en su ejecución. Después se desecha el rey, la figura del rey, se desecha incluso hicieron un calendario nuevo. Sí, hablan de famoso el golpe de Brumario, ¿no? Ese mes de noviembre o octubre, cuando no recuerdo ahora si era octubre o noviembre, pero ese mes ya de que hay nieblas en París, y era el mes de Brumario. Sí, se hizo, fue una auténtica revolución en todos los sentidos. Y lo que sí que tuvo quizá fue que no se supo, cambió, hubo tantos vaivenes dentro de la propia revolución, tantos cambios de poder, tantas traiciones entre los mismos revolucionarios o facciones. Hay una época donde de hecho se le llama el terror de Robespierre, ¿no? De Robespierre, que básicamente, vamos, guillotinó, no sé si hablaban de 20.000 personas en muy poco tiempo, en un año, hasta que el propio Robespierre acabó guillotinado también, o sea... Sí, ahí no se salvó nadie. Exactamente, fue un proceso muy complejo. Quizá fue por eso, por lo que no llegó a triunfar del todo. No se puede decir que tampoco fracasó, pero tampoco triunfó. O sea, digamos que dejó muchos temas pendientes. Y que sería a lo largo del siglo XIX cuando evolucionó hasta lo que es hoy. Pero también hay que decir que si no hubiese pasado, pues hoy no sabemos hoy qué seríamos. Así es, Josu. Y bueno, dentro de este mismo contexto, antes de abordar el siguiente punto, o hablar ya propiamente de las causas o motivos que propiciaron el estallido de esta revolución, hablamos que son bastante precedentes o con varios años atrás. Esto sabemos que un movimiento de esta categoría no se cocina, no se gesta de una noche, del día a la noche, sino va cultivándose, va desarrollándose poco a poco, y aquí los principales protagonistas fueron los intelectuales de la época, ¿no? Sí, o sea, al final hay que decir que una revolución siempre tiene no hay una causa. O sea, puede haber, ¿cómo decirlo?, un suceso que sea el que prenda la mecha, pero para que se prenda esa mecha tiene que haber más cosas detrás, ¿no? Así es. Entonces aquí pasa
hay muchos motivos por los que pasó esa revolución. Hay motivos políticos, hay motivos económicos, hay motivos sociales y por supuesto hay movimientos culturales. El movimiento de la Ilustración, ¿no? En ese en la final del 18, como digamos esas ideas ilustradas, esas ideas nuevas, pues van a cambiar el panorama cultural mundial. ¿Por qué digo mundial? Porque claro, no es solo el ámbito de Europa, es que esas ideas ya habían calado anteriormente, una década anterior, en Estados Unidos. Así es. Con la independencia de los Estados Unidos, que también va a tener mucho que ver con esa revolución. Aquí un aspecto, Yus, ahora que lo mencionas, que no podemos pasar por alto, me parece importante mencionar, es la figura de Inglaterra, porque aquí hablamos de el apogeo de la monarquía absoluta o el autoritarismo en Europa, prácticamente en toda Europa, desde lo que se considera el inicio de la Edad Moderna, con la constitución de los estados, ¿cómo les llamaban? Estado moderno, los estados modernos, 1400, siglo XV, mitad del siglo XV en adelante. Pero ya Inglaterra ya manejaba un sistema parlamentario que ninguna otra nación tenía, una especie de semidemocracia, no sé si cómo lo puedes considerar. Sí, es porque tuvo su origen también en otra rebelión, la rebelión de Cromwell, que de hecho ejecutaron al rey Carlos I. Sí. Después Cromwell también en su momento ya pues también cayó, fue derrocado, se volvió otra vez al sistema monárquico, pero sí que fuera parlamentario. Es decir, donde, aunque hay que decir, claro, esto hay que entenderlo como en todos los estados europeos existía la figura del rey y la figura de las cortes. Es decir, había una parte ejecutiva que era el rey y una parte legislativa que eran las cortes. El problema estaba en los equilibrios, ¿no? Porque las cortes estaban por debajo del rey. En Inglaterra consiguieron unos años antes, digamos, equilibrar esa situación, que el rey pues no estuviera siempre tan encima de las cortes. Sin embargo, Francia en aquellos tiempos, y precisamente esto es lo que va a desembocar, o sea, la revolución viene por esto, o sea, por una convocatoria a los Estados Generales, que son las Cortes francesas, donde el rey pues pide más impuestos, donde digamos que ahí se da ya hay un tercer estado donde ya pues prácticamente está ahí, pero no pinta nada. Así es, tiene funciones. Entonces, pues se desemboca la situación de no, vamos a cambiar las cosas. También hay que decir que en Inglaterra pues claro, fue un movimiento muy, también tuvo, no es tan famoso esa revolución digamos inglesa, pero fue también muy, ¿cómo decirlo? También fue sangrienta, fue muy violenta, y ya te digo, acabó con la misma ejecución. Siempre se sabe que se ejecutó al rey de Francia, pero es verdad, como no recuerdo exactamente el año, pero a Carlos I también le cortaron la cabeza, sí. Sí, fueron guillotinados o ejecutados de otra forma. Así es, Josu, este es un precedente que se marca en la historia y tampoco podemos darle todo el crédito a Francia. Es decir, hay que hablar de un movimiento que ya se estaba gestando. No, es un movimiento, se puede decir, global. O sea, ya, digamos que de alguna forma, lo que pasa es que, claro, no hay que entender que en aquellos tiempos las comunicaciones no eran como hoy. Exactamente. Pero sí que es cierto que hay que entender que esto venía, o sea, la situación que vivía Francia, pues la vivían todos los países europeos. Y la situación, por ejemplo, las nuevas ideas ya se iban extendiendo por toda Europa. Que también curiosamente con mayor y menor éxito. Por ejemplo, España, el caso de España también. España, esas ideas no calaron, no gustaron. Digamos que se consideraron pues anticatólicas, masónicas, vamos, se vieron mal, y eso también hizo que España de alguna forma tuvo un retraso en lo que, mientras Francia tenía ya una revolución liberal, ya iban entrando nuevas
nuevas ideas, nuevos derechos, pues en España seguíamos todavía en el antiguo régimen. Así es, entrado el siglo XIX. Entonces, pues, bueno, al final, ya te digo, se propagó, el fenómeno se propagó y es la base de la democracia moderna. Todo lo que es la democracia de hoy viene de ahí, de esas ideas. Lo que pasa es que, bueno, pues, como digo, la inquietud ya existía. Ya había habido otros intentos. ¿Por qué la de Francia fue la más famosa? Pues porque triunfó, porque realmente, digamos que convergieron todos los elementos necesarios. Al final, las oportunidades siempre se dan cuando se está en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Y fue ahí, fue en Francia en 1789 cuando se dio. Así es, Yusuf. Pues vamos a estar desglosando, ahondando un poquito en esas circunstancias, las causas que se dieron, hablar de personajes que hubo por ahí también en España, hubo figuras importantes que propugnaron, que impulsaron este cambio de época con la Revolución Francesa. Ya lo saben, de regreso estaremos abordando estos puntos para que nos sigan sintonizando. Ya regresamos. Amigo de Durango, si deseas pasar un rato agradable, platicar y disfrutar de un buen café, tenemos el mejor lugar para ti. Cafetería Tequiti, cafetería y boutique, un lugar lleno de historia, en el que podrás apreciar, entre otras cosas, algunos cuadros de la diva duranguense del cine internacional, Dolores del Río. Ya lo sabes, estamos en calle 5 de Febrero, esquina con Zaragoza, frente a la Plaza Cuarto Centenario. Cafetería Tequiti. Ven y disfruta tu café en un lugar lleno de historia. Rectificaciones Espino. Somos una empresa del sector automotriz con más de 60 años de experiencia, ofreciendo servicios de calidad en todo lo que se refiere a la rectificación de motores a diésel y gasolina. El Instituto de Cultura del Estado de Durango, a través de la Casa de la Cultura, te invita a participar en su repertorio de talleres eventuales durante la temporada julio y agosto 2017. Actividades entre las que podrás encontrar artes plásticas, arte terapia para niños con discapacidad, teatro contemporáneo, danza, cerámica, jazz infantil, gimnasia rítmica, cine y fotografía, música y canto, piano, violín e inglés, entre otras muchas ofertas más. Ya lo sabes, este verano te espera la Casa de la Cultura. Lo barato cuesta caro, y si se trata de motores, mejor acude a los expertos. Rectificaciones Espino. Reparamos el desgaste de motores a diésel y gasolina. Más de 60 años nos respaldan. Rectificaciones Espino presenta. Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. Sección de análisis, Historia Magistra Vitae. Y bueno, ya estamos de vuelta con todos ustedes en este espacio cultural, Conócete a ti mismo. Vamos, como corresponde a nuestra sección de hoy, Historia Magistra Vitae, la historia maestra de la vida, a hablar de las causas, siempre en este enfoque causa-efecto, analizar los pormenores en todo lo que se refiere a los precedentes que marcaron, que llevaron a cabo la consecución de esta Revolución Francesa y toda la impronta que dejó en el tema de derechos, de nuevas ideas, que hasta hoy en día pues tenemos presentes en nuestra cultura occidental, ya de una forma quizá mucho más
desarrollada, incluso ya llevada a otros extremos por ahí, pero pues no deja de ser un punto importante en la historia. Y precisamente, no lo mencionamos en la introducción, pero es que el día de mañana se conmemora ese aniversario número 228, si no estamos mal, de el estallido de esta revolución. Yosu, mencionar causas desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, que podamos abonar a este terreno. Bueno, la primera causa que hubo fue que la situación económica de Francia era muy mala, muy mala. Digamos que se juntó, por un lado, la agricultura pues no rindió como debía rendir. Luego estaban en un punto, digamos, donde los medios de trabajo eran muy limitados, muy rudimentarios, la productividad era muy escasa, apenas se producía para poder alimentar abastecer a la población, había mucho hambre. Entonces la mayoría de la gente pasaba hambre, no había tampoco otras salidas más que el campo, el 95% de la población vivía del campo, y eso pues provocaba un malestar evidente, porque ya te digo, estaba en una situación pues tremendamente anquilosada, no había salidas, no había esperanzas, siempre era más de lo mismo, siempre los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres, y claro, eso generó un malestar que a eso se le añadió además a esa sociedad molesta, una parte de esa población, la burguesía, se daba la circunstancia de que era la más rica. ¿Por qué? Porque el comercio, porque América, porque las cosas que, digamos, la sociedad estaba cambiando, la burguesía se estaba enriqueciendo, ellos tenían los medios, pero sin embargo socialmente no tenían ningún derecho, porque los derechos, los privilegios los tenían los nobles. Entonces, claro, ellos eran los más partidarios de cambiar las cosas, porque ellos la única manera que tenían de medrar, de promocionarse, de coger más relevancia era, pues digamos, casarse con algún noble o comprar algún título nobiliario. Entonces, pues ellos consideran algo muy injusto el decir que parte de esa nobleza, que además la mayoría estaba ya arruinada, ya no tenían los privilegios, no tenían las propiedades de antaño. Claro, ellos tenían eso y jugaban con eso, ¿no? Y se aprovechaban de esa posición. Entonces la burguesía fue, digamos, el gran motor de esta revolución. Y como pues suele pasar, pues fue el pueblo llano el que agitó el árbol y fue la burguesía la que agarró las nueces. Luego hay también una situación política donde en ese antiguo régimen, la monarquía absoluta, está pues pasando o sea, digamos como que ya había evolucionado de una manera bastante negativa, ¿no? Los reyes acumulaban tanto poder, pero a la vez no ejercían el gobierno, porque hay que decirlo, el gobierno lo llevaban sobre todo la figura de los válidos. En Francia es muy famoso la figura del cardenal Richelieu, ¿no? Ese cardenal intrigante, ese cardenal que es el que gobierna. Manejaba todo a su placer. Hay que decir que, por ejemplo, el cardenal Richelieu era el válido del papá, del padre del rey, de Luis XVI, de Luis XV. Entonces, digamos que los reyes eran prácticamente marionetas. Luego de los válidos. Y luego encima se daba la circunstancia que también los matrimonios entre la propia familia sí generaban toda una serie de digamos que los monarcas, muchos de ellos no tenían la capacidad ni siquiera para gobernar por la hemofilia, por la mezcla genética. Había igual algunos que tenían dos abuelos. En España el caso clarividente de Carlos II. De Carlos II es un gran... Exactamente. Entonces, pues esta situación generaba
digamos que todo esto, la pólvora ya estaba ahí y surgió la mecha. O sea, ¿qué faltaba a esa gente? Pues le faltaba la idea, no la instrucción. Sí. Y ahí vino con la ilustración, como de un concepto nuevo, ¿no? Ese concepto del despotismo ilustrado, no todo para el pueblo pero sin el pueblo. Esas ideas nuevas que habían triunfado ya en Estados Unidos. Claro, en 1736. Claro, y en Estados Unidos se veía esa tierra de libertades, de oportunidades, de hombres libres. Entonces, todo eso estaba ahí, digamos, concentrándose. Y se produce el hecho, ¿no? Es decir, digamos, tenemos ya el combustible, tenemos el comburente, faltó la chispa. ¿Y cuál fue la chispa? Pues fue la convocatoria de unos estados generales. Como decíamos, Francia estaba pasando un momento económico muy malo, las arcas reales se vaciaban. Entonces, ¿qué hizo el rey? Pues decir, pues como necesito dinero, voy a subir los impuestos. Entonces, para subir los impuestos tengo que convocar a las Cortes. Las Cortes de Francia se llamaban los Estados Generales. Y en los Estados Generales había 3 estamentos. Uno era la nobleza, otro era el clero, el alto clero, es decir, los cardenales, los obispos, y la burguesía. y el tercer era el pueblo el tercer estado, donde la burguesía estaba en el tercer estado. Entonces, claro, pues decían, vamos a subir los impuestos. La nobleza y el clero, pues se beneficiaban de esos impuestos, votaban que sí. El pueblo, pues votaba que no. Resultado de la votación, 2-1. Entonces, claro, ese sistema pues perjudicaba al 90 y mucho por ciento de la población. Entonces, ya digamos, se hartaron, hubo una revuelta, hubo un encierro, hubo un juramento en el frontón de Versalles, Entonces, ¿cómo reaccionaron? Pues como siempre, pues a coger, a arrestar a los cabecillas. Y ahí se produjo el hecho que nadie intuyó que iba a pasar, pero pasó, que el pueblo se levantó en armas, con lo que agarraron y tomaron la Bastilla, que es lo que mañana se conmemora, que es la fiesta nacional de Francia, el día 14 de julio, la toma de la Bastilla. Eso hace una situación, claro, empieza a cambiar todo, pero lo que es malo es que, claro, estos cambios, pues normalmente si se hacen de una manera ordenada, moderada, pues funciona. Con diálogos. Pero claro, se hizo a lo bruto, de un día para otro, sin saber lo que se iba a hacer, sin una planificación adecuada, sin las personas adecuadas, sin los perfiles adecuados. Pues claro, pues aquello fue, pues durante una década, pues fue un ir y venir de unos, de otros, de ahora gobierno yo, ahora te mato a ti, ahora me matas tú, cambiamos el gobierno, vamos a coger y vamos a confiscar todos los bienes de la iglesia, vamos a cambiar los nombres del calendario, fue digamos que se liberó una energía que nadie intuía que iba a acabar, y eso también produjo, claro, un efecto dominó en Europa, porque claro, los reyes vieron la situación muy difícil, pues oye, pues si esto me pasa ahora a mí. Sí, se vio cuestionada su autoridad. De repente, pues eso, el rey intenta huir, lo detienen, lo apresan, lo procesan, lo ejecutan. Todos los países de Europa entonces le declaran la guerra a Francia. Parece que aquella revolución de los días contados, Francia gana todas las guerras. De repente tienen un ejército, perdedor, derrotado. De repente tienen un super ejército, y en ese ejército precisamente va a destacar un general que después va a llegar al poder, que es un poco lo que es un poco la controversia de esta revolución, ¿no? Porque claro, esta revolución empieza como una lucha contra el absolutismo,
reconociendo los derechos y las libertades de las personas, pero desemboca en un proceso de vaivenes, de cambios de poder, de traiciones, de vuelta al absolutismo en otro sentido también. Sí, pero es que eso al final acaba en el poder Napoleón y ejerce el absolutismo de la manera más absoluta. Pero es que no es nada que cuando Napoleón es derrotado y es derrocado, le sucede Luis XVIII, el hermano del rey decapitado, y sigue la luego tendrá otra revolución en el 30, después vendrá un nieto de Napoleón, que es Napoleón III, otra revolución, vamos, fue es un proceso, sí, es un proceso que ellos mismos, creo que no, ni ellos mismos imaginaron que eso iba a ser así. O sea, digamos que la realidad superó a la ficción, ¿no? Que todos esos planes que podían tener, pues sucumbieron a la realidad. Y sí, es lo que sí, pues también hay que decir que, claro, el modelo de Ilustrado no era un modelo que defendía, por ejemplo, tanta violencia, tanta esto, pero claro, muchas veces pasa eso, ¿no? Cogemos el modelo y cuando ya no nos interesa, pues lo apartamos. Lo mismo pasa, por ejemplo, pasó con la burguesía y el pueblo. Es decir, la burguesía se amparó, financió, planeó todo, pero cuando ya, digamos, ya el árbol ya estaba movido, ya estaban las nueces recogidas, pues ahí os quedáis, ¿no? Nosotros ya tenemos lo que queremos. Y ya desamparan. Y eso provocó un conflicto grande también. Eso, precisamente por mencionar figuras como las de estos ilustrados, filósofos ilustrados, Voltaire, Rousseau. En España estaba un famoso escritor, Melchor Gaspar de Jovellanos. Sí, todos ellos estaban muy cercanos a la misma nobleza, a la corte incluso. Eran afines a ciertas prácticas, pero por otro lado también fue a través de ellos o a esa plataforma como se generaron esas nuevas ideas, o sea, ellos les dieron forma, por así decirlo. Fueron hombres, o sea, eran hombres muy cultos, muy instruidos, y sobre todo eran hombres que supieron adelantarse a su tiempo y ver que aquellos cambios pues iban a llegar, tenían que llegar, y que de alguna manera esa nueva sociedad que iba a resultar pues se tenía que estructurar de alguna forma, ¿no? Ellos fueron los que dieron en la base teórica la configuración. Hay que decir que estas figuras son muy interesantes porque dices, realmente, o sea, fueron un poco adelantados a su tiempo, porque decir, lo que pasó sobre todo vino después. Por ejemplo, en el caso de Jovellanos en España, pues sería hasta unas décadas más tarde cuando llegó todo, digamos, todo eso que promulgaba. Y hay que decir que ellos lo pasaron, por ejemplo, Jovellanos, ellos lo pasaron mal porque a esta gente en España se les conocía como los afrancesados, ¿no? Entonces, para mucha gente eran gente traidora a la patria, ¿no? Gente que prefería las ideas de Francia que la tradición española. Y algunos, por ejemplo, Goya tuvo que irse exiliado. ¿Sí? Un gran exponente del arte. Exactamente. No es fácil, digamos, no es fácil ser, digamos, un adelantado a tu tiempo. Siempre generas controversia y vas contracorriente. Platón lo explicaba muy bien esto en el mito de la caverna, ¿no? Cuando ese prisionero consigue salir de sus cadenas, de su encierro, ver la luz y vuelve, pues no le crees. Claro, pues, sí, es el pan de cada día, la situación que vemos a diario. Y bien, Josu, vamos a hacer una segunda pausa a este punto, pero vamos a regresar con más consideraciones en cuanto a lo que siguió después. Como dices, esto fue la formulación teórica, ahora falta ver cómo se iba a ejecutar o llevar a cabo. Hablar de las revoluciones que se suscitaron durante el siglo XIX, esa revolución sobre todo que llega con escritos de carácter filosófico, pero más político, digo yo, en el exponente de Marx, toda la
pues ahora sí que una revolución a gran escala que suscita en las masas obreras. Hablar de todo eso, la consecución o la forma que se le da a esta revolución marxista ya de carácter político como un estado en el bolchevismo del siglo XX, y más para acá todo lo que hemos ido arrastrando. Sigan con nosotros, no olviden compartir este podcast, difundirlo y desde luego hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, hablar y generar un diálogo, una retroalimentación entre los que estamos en esta mesa y ustedes que nos están escuchando. Ya regresamos. Amigo de Durango, si deseas pasar un rato agradable, platicar y disfrutar de un buen café, tenemos el mejor lugar para ti. Cafetería Tequiti, cafetería y boutique, un lugar lleno de historia, en el que podrás apreciar, entre otras cosas, algunos cuadros de la diva duranguense del cine internacional, Dolores del Río. Ya lo sabes, estamos en calle 5 de Febrero, esquina con Zaragoza, frente a la Plaza Cuarto Centenario. Cafetería Tequiti. Ven y disfruta tu café en un lugar lleno de historia. Rectificaciones Espino. Somos una empresa del sector automotriz con más de 60 años de experiencia, ofreciendo servicios de calidad en todo lo que se refiere a la rectificación de motores a diésel y gasolina. El Instituto de Cultura del Estado de Durango, a través de la Casa de la Cultura, te invita a participar en su repertorio de talleres eventuales durante la temporada julio y agosto 2017. Actividades entre las que podrás encontrar artes plásticas, arte terapia para niños con discapacidad, teatro contemporáneo, danza, cerámica, jazz infantil, gimnasia rítmica, cine y fotografía, música y canto, piano, violín e inglés, entre otras muchas ofertas más. Ya lo sabes, este verano te espera la Casa de la Cultura. Lo barato cuesta caro, y si se trata de motores, mejor acude a los expertos. Rectificaciones Espino. Reparamos el desgaste de motores a diésel y gasolina. Más de 60 años nos respaldan. Rectificaciones Espino presenta. Estás escuchando No Dice Autor, Conócete a ti mismo. Programa cultural de análisis, debate y opinión. Sección de análisis, Historia Magistra Vitae. Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de este espacio cultural, Conócete a ti mismo, nuestra sección de jueves, Historia Magistra Vitae, la historia maestra de la vida. Estamos aprendiendo, no podemos decir que todo fueron errores, también hubo aciertos, pero pues esos pros y esos contras que siempre hay en toda realidad humana. Y hablar yo de ahora de las consecuencias. ¿Qué podemos decir que siguió a la Revolución Francesa? ¿Qué sucesos tuvieron lugar? ¿Cómo se llevó a cabo todo eso que se había planeado teóricamente en las ideas ilustradas? ¿Cómo vemos que se concreta, que se dimensiona en el siglo XIX? Bueno, pues hay que decir, tuvo muchas consecuencias esta revolución. Políticamente, hay que decir que hay que entender esta revolución como un capítulo más. Es decir, tuvo unos antecedentes y después tuvo unas consecuencias que serán los antecedentes de otras cosas. Entonces esta revolución lo que sí que tuvo es que fue la primera, como he dicho antes. Hubo después otra en 1830, otra en 1849. Digamos que políticamente lo que sí les pasó, que ellos pretendían romper con ese absolutismo, con ese antiguo régimen,
pero luego quizás no estaban preparados para decir, bueno, ya hemos derrocado el absolutismo, vale, ¿y ahora qué? No hubo ahí un consenso para decir, pues vamos a hacer esto, no. Que ahí cada facción intentó imponer su lógica, ¿no? Su razón, su criterio, y bueno, pues fue un vaivén. Unas veces mandaban unos, otras veces mandaban otros, casi siempre siempre perdían los mismos, que eran el pueblo. Entonces vemos que Francia pues pasa de una revolución, de tener un gobierno revolucionario, a tener a un emperador, que es Napoleón, volver a la monarquía absoluta, volver a otra revolución, a otro emperador, claro que no, a otra república. Entonces, esos vaivenes políticos hasta, digamos, fíjate, hasta el año, creo que ya a partir de 1860 es cuando ya Francia ya establece la Tercera República. Ya es, a partir de ese momento ya nunca ha dejado de ser una república, si mal no recuerdo. Hubo, creo, 1860 hubo otra república en el siglo XX. Creo. Ha habido 5. Lo que pasa es que después de la Tercera República, cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, digamos que cuando De Gaulle vence al gobierno de Pétain, el gobierno de Vichy, pues hace una Cuarta República. Y después la quinta fue una reforma de la cuarta. Eso es. Entonces, pero claro, estamos hablando de 1860, ¿no? Ya pasó casi un siglo desde la toma de la Bastilla. Por eso, pues políticamente, y luego hay que integrar los sucesos de Francia con los sucesos de Europa. Sí, en el contexto europeo. En el siglo XIX hay que decir que Europa, es decir, el siglo XX ha sido un siglo con unas guerras terribles en Europa, pero es que esas guerras vienen todas desde el XIX. Sí, estaron en el XIX. De esos roces entre esos estados grandes, entre el Imperio Austrohúngaro, entre Prusia, entre Francia, España en menor medida, Inglaterra. Claro, hoy Europa tiene 49 países. Es curioso, ¿no? Porque es un continente del tamaño es un poco más grande que México, y tiene 49 estados. Y en esta época no llegaban a 10. O sea, el vaivén político que ha habido ha sido y empezó con esto, pero empezó con esto sobre todo porque hay que entender que la historia tiene su curso, tiene una evolución. Esto tenía que pasar. Si no hubiese pasado en Francia, pues habría pasado seguramente en otro sitio, y si no hubiese pasado en ese año, hubiese pasado en otro año, pero en un momento dado hubiese pasado. Pero también tuvo consecuencias en lo económico. ¿Por qué? Porque aquí lo que se consiguió es que la burguesía, que hasta entonces estaba ya arrinconada, prácticamente olvidada, ahora sí va a tener en el siglo XIX un papel predominante en la sociedad. ¿Y qué va a traer la burguesía? Pues va a traer la auténtica revolución, la revolución industrial. Claro. Entonces, que ya se iba cultivando o desarrollando primigeniamente en Inglaterra, ¿no? O en Francia, las naciones al punto más poderosas. España ya desgraciadamente había dejado de ser la primera potencia, y me parece este punto interesante ellos considerar a modo paralelo cómo por un lado crecía fue el auge de los nacionalismos en el siglo XIX tras la Revolución Francesa en todos los países, sobre todo Alemania, Italia en menor medida porque nunca llevó a consecución sus ideales de renovación nacional, pero Alemania sí. De ahí que hablemos, como tú bien lo dices, a la postre de esas dos guerras que va a generar ese nacionalismo exacerbado, ver que ese nacionalismo lleva también a un nuevo empuje, un nuevo impulso al colonialismo también de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Sí. Y todo viene sobre todo como consecuencia de la revolución industrial. La revolución industrial, la gran novedad que trae es que por primera vez en toda la historia
se descubre un nuevo método de trabajo que no sea la agricultura. Es decir, el hombre ya no depende del campo. Ahora depende de la manufactura. De la maquinaria. Esos productos fabricados unidos al comercio, pues hace que hay una nueva fuente de riqueza. Y va a hacer que esos burgueses se hagan ricos. Pero no es que se hagan ricos, es que al final van a acabar siendo ellos los que tomen el poder político en las repúblicas. Ya no hay sistemas, digamos, de antaño, ya no hay familias privilegiadas, por apellidarte de una manera tienes una posición, no, eso se va a romper. Eso también es lo que viene, por eso se sustentan en la Ilustración, ¿no? En ese sentimiento positivo de no, todos los hombres somos iguales, todo tiene, o sea, digamos que se hace como he dicho antes, no, se toman las ideas que te gustan y las adaptan a sus propias necesidades. Sí, cada estamento que bueno, se suponen desaparecen con la revolución, pero ahí siguen latentes. Entonces, lo que sí, y por ejemplo de estos temas del colonialismo, claro que es importante porque, por ejemplo, los transportes, empiezan a ser las rutas comerciales, la materia prima, traer el algodón, traer no sé lo que, me interesa este producto que está en este país, vamos a ir a por ese país, vamos a colonizarlo, el cambio comercial. Eso es lo que va a mover el siglo XIX, y eso va a generar también un nuevo orden social, porque antes hablábamos eso, pues de agricultores, de burgueses, pero es que ahora vamos a hablar de empresarios y de proletarios. Genera un nuevo orden social. Ajá. Un nuevo orden social que al final pues es parecido, donde digamos unos son los pobres, la mayoría, otros la minoría, pero sí que eso va a generar, por ejemplo, culturalmente ideas nuevas como las de Karl Marx o como las de Bakunin. Es decir, esos movimientos, y un poco se mueve ese mismo ciclo que había con la Ilustración en el 18, pues empiezan en el 19, y claro, recapitula. Eso que empezó en el 18 generó la Revolución Francesa, generó el Imperio de Napoleón, y esto va a generar la Revolución Bolchevique, va a generar incluso el nazismo, o sea, todo, sí, es todo cíclico, todo tiene una causa, todo tiene un efecto, y hoy también estamos inmersos en procesos similares. Sin embargo, pues sí que es cierto que hay una evolución. Es decir, pues se van, como bien decías, no todos son errores, también hay aciertos y muchos. Sin estos sucesos no hubiésemos vivido hoy como vivimos. Sí. Sin embargo, pues las revoluciones pues es lo que tienen. Nunca sabes dónde va a acabar. Porque ¿y a qué extremo se puede llegar? Por ejemplo, en el caso del siglo XIX es muy curioso porque esas revoluciones hacen que imperios caigan y otros surjan. Hay países europeos, por ejemplo Alemania. Alemania es un país más moderno que México. Alemania es del año 1860. Italia también es del mismo año. Y surgen como consecuencia de todos estos movimientos que se van. Por ejemplo, Napoleón empieza una política expansionista, conquista prácticamente toda Europa, pero después es un movimiento que no tiene una base fuerte. O sea, decir, el movimiento de Napoleón pues sobrevivió hasta Napoleón. Luego ya fue insostenible, no se podía mantener aquello. Se replegó, digamos. Entonces, pues dices que generaron países nuevos, desaparecieron los antiguos y un poco decir, pues básicamente de lo que se quería comenzar, que era de un reconocimiento de derechos, esto a veces es una cosa interesante para la reflexión, ¿no? Es decir, claro, muchas veces nosotros queremos que se nos reconozca algo, ¿no? Y nos encontramos con una resistencia y luchamos y a veces en esa lucha pues
pues se va hasta límites insospechados. ¿Quién esperaba que con la Bastilla pasara todo lo que pasó? Pues no lo sabían ni ellos. Sí, claro, o paralelamente hablamos del comunismo como esa revolución más característica del siglo XX, en 1917, donde me parece interesante, a la luz de lo que hemos comentado, Yosu, aquí se dan situaciones no muy parecidas, un poco anómalas, porque se va muy rápido, no sé si es propiamente esa la característica del absolutismo zarista de zar Nicolás y la dinastía romana. No se pasa por ese proceso por el que pasó Europa, Francia, por ejemplo, con esa burguesía que asume el poder. No, se va, pisotean o suplantan esa burguesía en los bolcheviques, precisamente, porque había una facción moderada dentro del movimiento ruso, que eran los mencheviques. Estos eran un poquito más conservadores, pero los bolcheviques terminan tomando el control del país, y después no solo del país, sino de las repúblicas aledañas. Lo que es que son historias un poco diferentes, porque ya hay un siglo de diferencia, hay unas causas distintas, porque sí que es verdad que el zarismo era un sistema absolutista, pero sin embargo, a diferencia del de Luis XVI, es el zar Nicolás el que elimina la servidumbre. La servidumbre no se eliminó con la revolución, ya estaba eliminada cuando pasó. Y de hecho hay dos revoluciones en el 17, porque eso es lo que la gente tampoco sabe. Piensa que hay una, pero hubo dos. Una que fue la que derrocó al zar, que creo que fue en marzo, y luego ya sí la famosa, la de octubre, que es cuando los comunistas toman el poder, que además... Sí, es verdad, porque al zar lo asesinan en julio. Eso. En julio del 17. Y luego además viene unas elecciones donde no ganan los bolcheviques, de hecho ganan los socialistas. Sí. Y los segundos los mencheviques. Es una fase ahí de transición. Se toma el poder, se hace un golpe de estado y bueno, pues ahí también están las figuras también, claro, la figura de Lenin, la figura de Trotsky, sobre todo Trotsky, por ejemplo, que es vital para que esa revolución triunfe, el ideólogo del partido. Y luego pues cómo es depurado, ¿no?, por Stalin, aquí en México además. Sí, en esta tierra. Entonces pues bueno, pues son fenómenos distintos, ¿no? Y la verdad esa, la revolución rusa, sería como para otro programa, porque sí, da para pie para... es mucha materia. Son fenómenos para que sí, que tiene sus similitudes, pero pues también tiene su identidad propia. Lo que está claro es que eso sí, es decir, para que hubo una revolución rusa, pues tuvo que haber una primera guerra mundial, y al final, en un punto siempre se pasa por la Bastilla, por ese 14 de julio. Y también de otra revolución, ya de otra índole, que es la revolución cultural, que muchos historiadores o filósofos apuntan como fecha clave 1968, donde pues por las manifestaciones que hay en diversos países se puede decir que se cambia de paradigma después de la Segunda Guerra Mundial. Esos años son como clave, los 50, sobre todo 60, cambia mucho la mentalidad en la sociedad occidental, primordialmente, donde ya en el 68 vemos una sociedad bastante liberalizada, con matices, claro. Es que es como, mira, en esos años se gestó culturalmente el siglo XXI. Ya, estamos hablando de 30 años. En los años 60 del siglo XIX, que era cuando vivía Carnás, y esas tendencias culturales, se gestó el siglo XX. Y en 1760, que era cuando vivía Montesquieu, Rousseau y estos señores, Voltaire, se gestó el siglo XIX. No son fenómenos aleatorios, pasan así. En los años 60 vino, pues lo que dices, los movimientos estudiantiles, el Concilio Vaticano II, por parte de la Iglesia, sí. Hubo una serie, es decir, por ejemplo en España pues tuvimos los años de los gobiernos tecnócratas, cuando España tuvo más crecimiento, y un intento de renovar el marxismo desde otra faceta, por ejemplo, la teología de la liberación, por ejemplo. Exacto, o sea, es decir, esto
va a ser lo que ahora está marcando el siglo XXI, pues un siglo con más libertades, más tolerancia, más, digamos, más amplio de horizontes, ¿no? Sí. Y pues cuando llegue el año 2050-2060, pues ahí se empezará a gestar el siglo XXII. Nos tocará o no, eso estamos por verlo. Curioso, muchísimas gracias. Ya de salida me gustaría, a modo de conclusión, cierre, que tú nos ponderaras tu punto de vista con respecto a la revolución. ¿Son buenas las revoluciones? Bueno, tienen sus pros y sus contras, como dijimos. ¿Qué tan buenas son? ¿A dónde nos pueden llegar? ¿Cómo, con base en la experiencia histórica que hemos tenido a partir de esta revolución, madre de las revoluciones modernas, que es la Revolución Francesa, hablar de hacia dónde vamos? Bueno, pues las revoluciones no son ni buenas ni malas. O sea, quiero decir que si lo vemos desde un punto de vista desde la historia, no sin especificar, porque claro, pues si tú eres revolucionario, pues para ti la revolución va a ser lo mejor, si eres antirrevolucionario va a ser lo peor, ¿no? Pero desde un punto de vista general, yo digo que las revoluciones son los volcanes y los terremotos de la historia. Son fenómenos que tienen que pasar y que cuando pasan, cuando hay una erupción volcánica, pues al principio es una catástrofe, pero luego esa ceniza que ha arrojado el volcán se convierte en tierra fértil que crea vida. Y los terremotos, pues dices, cuando pasa un maremoto, pues es una catástrofe, pero después se forman nuevas islas o se reacomoda la estructura de la tierra. Se reacomoda y la vida continúa, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que son cíclicas han pasado, van a seguir pasando, van a haber revoluciones en este siglo, en el que viene y al siguiente. Y lo que sobre todo es que son necesarias para seguir creciendo. Después de la revolución ha habido un crecimiento. El mundo, la gran cuestión es decir, ¿es mejor el mundo después de una revolución o no? Pues dices, ahí está la clave. Pues en el caso, por ejemplo, de Francia, se consiguió avanzar. Es decir, si no hubiese pasado eso, si hubiésemos seguido enquilosados, pues hoy quizás Francia sería un país pues con menos desarrollo. Y luego la otra cuestión es decir, ¿ha merecido la pena pagar ese precio para tener lo que tenemos? Pues eso ya es la opinión de cada uno, ¿no? Es decir, siempre la historia te da estas lecciones. Tienes que pasar por esos momentos de sacrificio. Y es el tiempo el que dice, pues mereció o no mereció la pena. Pues por ejemplo aquí en México también hubo un proceso revolucionario. Ese es otro tema también. Después de un siglo convulso hubo una revolución. ¿Resolvió todos los problemas de México? ¿Habrá otra? Pues... ¿Y de qué índole? Como digo, puede ser más política o más cultural, que yo veo que ahora estamos en una fase de una lo que eso está al final es un círculo, o sea, es decir, lo que afecta, y sobre todo el punto inicial suele ser siempre la economía. Es decir, la economía afecta a la sociedad y la sociedad va a afectar a la política y la cultura afecta a la sociedad. Todo, la forma de pensar, la forma de vivir, ¿no? La manera que tenemos de relacionarnos y la manera que tenemos de gestionar, todo está relacionado. ¿Sí? Y al final, si hay es como un dominó, o sea, si cae una pieza van a caer las demás. Todo está conectado en una cadena, así es. Josu, agradecerte mucho por tu tiempo, por habernos compartido tu punto de vista, tu opinión sobre este tema que pues se presta para y abre otras puertas, otras temáticas muy variadas para pues poder considerar ya con detenimiento poco a poco en sucesivas sesiones en este espacio. Te agradezco. ¿Algo quieras decir ya para...? No, pues despedirme de todos y pues agradecerte este espacio, este rato, y esperemos que lo hayan disfrutado. Claro que sí, por ello es importante que nos hagan saber a través de su retroalimentación, de sus comentarios, sea en esta plataforma Spreaker, los pueden hacer debajo de donde se reproduce este podcast, como también en la página de Facebook, en Twitter, en la página web también ahí pueden hacernos llegar en cada sección del programa
sus sugerencias. Gracias de nuevo, Josu, gracias a ustedes por escucharnos. Soy Ricardo Espino y nos seguimos